Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a Casa Palestina en esta jornada especial con nuestro representante y embajador, señor Hosni Abdelwahed, embajador de Palestina. Es la primera visita desde que se produjo el reconocimiento oficial por parte de España al Estado palestino. Por lo tanto, lo vemos muy importante esta visita y especial. Para no alargarnos, porque realmente lo que nos interesa es escuchar al señor embajador y a nuestra compañera Ashon de Rumbo a Gaza, que vino también y nos quiere explicar más o menos de qué se trata y qué es la Flotilla de la Libertad. Y empezamos con el señor embajador. Muchas gracias por estar y asistir. Gracias. Buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos en su casa, la Casa Palestina. La verdad es que es un placer y es un honor estar una vez más junto a ustedes en esta Casa del Pueblo, la Casa de la Amistad y Solidaridad, la Casa de la Hermandad. Y esto, como decía mi hermano Ibrahim, se produce pocos días después del reconocimiento por parte de España al Estado de Palestina. Pero antes de entrar en materia, yo quiero agradecer y reconocer el trabajo de esta casa y de otros activistas colaboradores, y quiero destacar una iniciativa que se ha hecho de diseñar un pasaporte palestino y la entrega del mismo a solidarios y hermanos que han participado en el apoyo a la lucha de nuestro pueblo. Y esta iniciativa fue iniciativa de la hermana María Menéndez, a quien le agradecemos. Y aquí me veo en la obligación de destacar que el ser palestino ni se compra ni se vende, tampoco se hereda. El ser palestino se siente y se vive. No es palestino aquel que haya nacido en Palestina o que sea hijo de palestinos. Es palestino el que se identifica con la lucha y los valores de la lucha del pueblo palestino. Estos valores que son los valores de la humanidad, de justicia, libertad, paz, futuro. Así que todos pueden sentirse palestinos al identificarse con Palestina. Y la verdad es que no es ningún privilegio ser palestino. Tal vez sea una carga muy pesada ser palestino hoy. Pero no hay mejor palestino que aquel palestino por elección y por decisión propia. Así que gracias a todos ustedes, hombres y mujeres que han elegido ser palestinos. Gracias. Yo quiero que por favor entendamos que lo que ocurre en Palestina en este momento no es un hecho aislado. Tampoco nadie tiene el derecho de elegir un acontecimiento o un momento determinado para marcar el comienzo y el fin de la historia. El 7 de octubre no fue el comienzo de la historia. El 7 de octubre prácticamente fue una consecuencia y no es una causa. Una consecuencia de una situación que ha vivido el pueblo palestino por lo menos a lo largo del último siglo. Y esto comenzó en el año 1916 con el Tratado Sykes-Picot, seguido en 1917 por la Declaración Balfour, y luego la llamada resolución de la partición de Palestina en 1947 y la posterior creación del Estado de Israel en 1948 a costas del pueblo palestino. Por lo tanto, lo que
ha vivido el pueblo palestino durante todo este tiempo es continuo. Hablamos de un Nakba continuo. Nakba es lo que se produjo en 1948 con la ocupación de Palestina y la expulsión de la población palestina de sus hogares. Y este Nakba ha sido continuo. También ha sido continuo el genocidio desde entonces a la fecha. Y son capítulos, son episodios que se repiten una y otra vez y se van a repetir más mientras dure la ocupación. Tampoco es un hecho aislado lo que ocurre en Palestina del resto del mundo, porque vivimos en un mundo cada vez más interconectado. Y lo que ocurre en algún sitio automáticamente repercute y tiene consecuencias y efectos en el resto del mundo. Y hay que tener mucho cuidado con lo que vivimos hoy, no solamente como palestinos, sino como humanidad. Yo puedo afirmar que está la humanidad viviendo un momento muy especial de transición y transformaciones, muy similar al que se vivió a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando el sistema, producto de su crisis y su pase de una fase a otra, ha producido una nueva forma del colonialismo, porque a fines del siglo XIX se sustituyen los antiguos métodos de dominio colonial, los métodos tradicionales son sustituidos por los nuevos métodos del neocolonialismo, que se traducen con el dominio político, el dominio económico, cultural y la creación de bases de instrumentos en diferentes regiones del mundo que tienen alguna importancia singular, y este es el caso de la creación del Estado de Israel en Palestina. Y la creación del Estado de Israel en Palestina no es una idea que nació de la nada. Esto se produce prácticamente 2 siglos y medio desde acá. En 1798 Napoleón ocupó Egipto y al año siguiente, 1799, intentó ocupar a Palestina. Y para su sorpresa, la primera derrota de Napoleón fue en Palestina, en las murallas de la ciudad palestina de Akka, que se conoce bíblicamente como San Juan de Acre. En esa derrota, Napoleón plantea la necesidad de crear una barrera entre, según sus palabras, el Oriente salvaje y el Occidente civilizado. Curiosamente, casi un siglo después, fines del siglo XIX, nace el movimiento sionista con la idea de crear un hogar nacional judío. Y curiosamente, este movimiento, durante los primeros 5 congresos del mismo, baraja diferentes alternativas como lugar posible para la creación del hogar nacional judío, quiere decir el Estado de Palestina. La Patagonia fue una alternativa. Uganda, otra alternativa. Madagascar, otra alternativa. Y Palestina también. Por lo tanto, aquellos que sostienen que, entre comillas, el conflicto es histórico, que es religioso, que es el pueblo elegido que vuelve a la tierra prometida, y todas estas tonterías simplemente son tonterías. Esto es un proyecto colonialista, un proyecto europeo principalmente, que posteriormente fue adoptado por Estados Unidos y hasta el día de hoy cumple con su función como proyecto colonialista, expansionista y de inversión. Y hoy se ve cómo los creadores de este proyecto lo defienden, lo protegen, lo blindan y lo promueven. Y no van a permitir que este proyecto pierda la batalla. Por eso hoy
lo que ocurre en Palestina es la batalla de la humanidad, porque este sistema que produce sus propias crisis una y otra vez, busca una solución a costa de los pueblos, manteniendo el dominio colonial y la explotación de las riquezas de los pueblos y el dominio de todos. Y ojo que hay muchas similitudes con la crisis que vive el sistema hoy y aquella crisis que se vivió a principios del siglo XX, con un crecimiento muy notorio de la extrema derecha, que en el siglo XX se tradujo con el avance del fascismo, el nazismo, las guerras mundiales, y que culminó con todo lo que todos conocemos, la creación del Estado de Israel. Curiosamente, hoy se repite la historia y hay un crecimiento sostenido de la extrema derecha, renace el neofascismo, el neonazismo, y curiosamente, una vez más, Israel está en el centro de esta crisis. ¿Quién sabe en qué va a terminar? Pero termine como termine, esto no va a afectar solamente al pueblo palestino, sino va a afectar a toda la humanidad. Por lo tanto, nadie puede sentirse ni ajeno ni lejano. Esto en algún momento va a repercutir en todo el mundo, y yo me atrevo a decir que la experiencia nos ha enseñado que lo que ocurre en Palestina es una especie de experimento de laboratorio. Dependiendo de cómo resulta, entonces se lleva a cabo en otros sitios. Por lo tanto, todos tenemos que estar alerta, porque toda la humanidad está involucrada y está amenazada por esta nueva crisis del sistema. Todos conocemos y vemos lo que se transmite en vivo y en directo en la Franja de Gaza. ¿Cómo? Perdón. Todos vemos, como decía, en vivo y en directo lo que ocurre en la Franja de Gaza. Y todos saben las atrocidades que se cometen, y no son simples atrocidades, es un genocidio verdadero. Conforme a el derecho internacional, conforme a las convenciones, tratados, protocolos, acuerdos internacionales, esto está claro, pero muchos prefieren no darse por enterados, y cuando se dan por enterados, tratan de encontrarle justificaciones y pretextos y darle otras explicaciones. La verdad es que la historia no va a perdonar a nadie, y yo quiero agradecer a los pueblos que han alzado su voz y que han mostrado su compromiso con su humanidad, con sus valores y con sus principios, a diferencia de muchos gobernantes que predican una cosa y hacen todo lo contrario. Predican derechos humanos y cometen las atrocidades más horribles en contra de los derechos humanos. Predican democracia y son poco democráticos. Predican libertad de expresión y reprimen las voces que realmente tratan de expresarse libremente. Predican la primera enmienda, que durante mucho tiempo fue tratada como algo sagrado, intocable. ¿En qué quedó la primera enmienda? En nada. Se ha reprimido todas las voces que han intentado alzarse en contra del genocidio en Palestina. Es cosa de ver lo que ocurrió en Estados Unidos en las universidades. La autonomía universitaria, se jactaban de su autonomía universitaria. ¿En qué quedó? Con la intervención de tropas del ejército en las universidades. Por lo tanto, deben demostrar un compromiso y una congruencia
entre lo que anuncian y lo que practican. Pero no les va, será imposible que cumplan con lo que predican porque va en contra de su esencia. Yo les quiero pedir que por favor busquen una entrevista con Karim Khan. Karim Khan es el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, que hace un mes, 2 meses, anunció que hay motivos suficientes para dictar una orden de detención a Netanyahu, Gallant y otros palestinos. Hay otros palestinos. Después de este anuncio, lo entrevistan en CNN. Y en esta entrevista, él dijo algo, además de vergonzoso, escandaloso, es alarmante. Porque él afirma que cuando asumió, le habrían dicho que, por favor, no lo tome muy en serio, que este instrumento fue creado para los líderes africanos del tercer mundo y para los malos como Putin, pero no para sus amigos. Por favor, busquen esta entrevista, la van a encontrar en CNN con Karim Khan. Este es el nombre del fiscal jefe de la Corte Penal Internacional. ¿Pueden imaginar esto, que este instrumento de justicia internacional fue creado para juzgar solamente a líderes del tercer mundo, no para sus amigos? ¿Y cuál fue la reacción de otros? Como por ejemplo el Congreso norteamericano. El Congreso norteamericano aprobó una propuesta de ley que sanciona a los fiscales y jueces que podrían aplicar tales medidas en contra de líderes israelíes. ¿Qué más vergonzoso y escandaloso? Es imposible que sea más escandaloso, pero esta es la realidad que vivimos. Y por eso no podemos permitir que esto ocurra, porque no hay seres humanos de primera y seres humanos de segunda. Aquellos que tienen complejos de superioridad, esto para nosotros es una enfermedad. Si es un complejo de superioridad, entonces es un complejo. Y su lugar, y esto lo puede corroborar mi amigo doctor Jihad, que es psiquiatra, su lugar es una clínica psiquiátrica, porque se sienten superiores. La verdad es que nadie elige a su familia, a su etnia, a su nacionalidad. Nacimos de casualidad donde nace cada uno. Pero una vez nacido, todos nos sentimos orgullosos e identificados con lo nuestro, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros primos, con nuestro entorno, con nuestra cultura, con nuestro país. Y el hecho de nacer en un lugar no es ningún mérito. Absolutamente no es ningún mérito. El mérito lo creamos nosotros por nuestro trabajo, por lo que hacemos, no por nacer en tal o cual familia. ¿Y qué privilegio puede ser, pero qué mérito heredar una religión? Porque la mayoría heredamos nuestra religión de nuestros padres. ¿Cuál es el mérito de heredar la religión de nuestros padres? Así que no podemos aceptar aquellos que tienen, como decía, complejo de superioridad, allá ellos y con los psiquiatras. Pero nosotros exigimos un trato igualitario para todos, y el pueblo palestino no es la excepción. En todo caso, el pueblo palestino, como saben, es un pueblo milenario que ha vivido en su tierra a lo largo de miles y miles de años, miles antes de la llegada de los invasores. Y quiero recordarles que Palestina fue objeto de invasiones y de ocupaciones a lo largo de su historia. La primera invasión se produjo por los hititas hace
miles y miles y miles de años. Y esta última no va a ser diferente ni va a ser la excepción. A lo largo de la historia, el pueblo palestino ha resistido y ha permanecido en su tierra, y hoy el pueblo palestino está decidido a permanecer en su tierra, muy comprometido con lo suyo y con su humanidad. Lógicamente, hoy está siendo objeto, como decía, de un genocidio que está costando un coste sumamente elevado, muy valioso, porque la vida de cada ser humano es valiosa. Podrán imaginar cuando se trata de decenas de miles de seres humanos. Y es importante, hermanas, hermanos, no caer en la trampa y hablar solamente de cifras. Aunque nos duele que hayan sido asesinados 40.000 palestinos en la Franja de Gaza, 72% de los mismos son mujeres y niños. 11.000 desaparecidos, que Israel no permite el rescate de los cadáveres por debajo de los escombros, no lo permite. Más de 90.000 entre heridos y mutilados. La suma es alarmante, pero es importante que, por favor, tengan presente que no se trata solamente de números, de cifras. Detrás de cada cifra hay seres humanos, hay familias, hay amigos, hay historias, hay proyectos, futuro, anhelos que se ven interrumpidos porque a alguien se le antoja matar. Matar para perpetuar la ocupación, el colonialismo, el dominio y de paso mantenerse fuera de las paredes de las cárceles de su propia justicia, que no es una justicia, es una justicia dirigida. Me refiero a los líderes israelíes y específicamente el primer ministro Benjamin Netanyahu, que se enfrenta a varios juicios por corrupto. La única forma de mantenerse fuera de la cárcel es perpetuar esta guerra, porque sigue teniendo la inmunidad por el cargo. El día que termine la guerra tendrá que rendir cuentas y seguramente irá a la cárcel. Por eso, el mundo entero habla de 120 rehenes israelíes y exige la liberación de 120 rehenes. Nosotros también queremos que sean liberados los 120 rehenes. Pero tenemos todo el derecho de plantear por qué exigen la liberación de 120 rehenes y no se pide la liberación de todo un pueblo y de toda la humanidad que está siendo rehén de este corrupto que es Netanyahu, porque ha tomado la humanidad de rehén, porque todos exigen y piden el cese del fuego, la entrada de la ayuda humanitaria, etc. Y a él se le antoja continuar y con la protección de Alemania, Gran Bretaña, Estados Unidos, sigue y ellos siguen suministrándole armas con que matan a palestinos y siguen brindándole ayuda económica. Al mismo tiempo, se jactan de ofrecerle ayuda humanitaria al pueblo palestino. La verdad es que agradecemos la ayuda humanitaria, pero nuestro pueblo no hubiera necesitado la ayuda humanitaria. Lo que necesita es detener el genocidio. Y dentro de esta misma política están aplicando el hambre como arma de guerra, que es otro crimen de guerra. Y nuestros amigos occidentales siguen suplicando, siguen pidiendo, siguen rogando y no ejercen absolutamente ninguna presión para detener este genocidio. Basta con que estos países
permitan una resolución en el Consejo de Seguridad. No lo han permitido, una resolución en el Consejo de Seguridad. Que dejen de suministrarle arma con que mata a los palestinos. Es lo mínimo, es lo mínimo. Entonces, que no nos vengan a hablar ni de justicia, ni de libertad, ni de derechos humanos, ni de derecho internacional, ni de valores. Han reprobado en este examen. Este es un examen para las políticas occidentales y, reitero, han reprobado en este examen. Volviendo a lo que ocurre en Palestina, aquellos que tienen posibilidad de comunicarse con nuestros hermanos en la Franja de Gaza pueden saber que lo que se vive es mucho peor de lo que se transmite. Todos tenemos algún amigo y las pocas veces que logramos hablar con ellos nos afirman que la situación es mucho peor de lo que se transmite. En la Franja de Gaza han roto, lo he repetido en la mañana, han roto todos los récords. Los periodistas asesinados. En ninguna confrontación militar a lo largo de la historia ha habido tantos asesinados en los cuerpos periodísticos. Los trabajadores sanitarios. En la historia de las confrontaciones militares, en un periodo tan corto, nunca ha habido asesinados como en la Franja de Gaza. Los trabajadores humanitarios, nunca ha habido en ninguna confrontación. Saben que la semana pasada Naciones Unidas emitió un informe donde afirma que de los funcionarios de Naciones Unidas en la Franja de Gaza han perdido la vida más de lo que han perdido la vida a lo largo de la historia de Naciones Unidas. En menos de 9 meses, trabajadores de Naciones Unidas han perdido la vida en la Franja de Gaza más que en 80 años. Y la verdad es que nos preguntamos, ¿por qué no toman acciones concretas para detener este genocidio? Yo decía que afortunadamente no todo es negro, y disculpen si hay alguna connotación racista al hablar de negro, ¿eh? No hay nada, no todo es oscuro. Hay muchas luces de esperanza de países, de políticos y de los pueblos. Y yo quiero aprovechar para agradecer a España por su reconocimiento al Estado de Palestina, que de por sí no es un objetivo el reconocimiento. El reconocimiento es un paso necesario que tiene que ser seguido por otros necesarios que debería empezar con la implementación de este reconocimiento en un Estado verdadero, independiente y soberano. Y yo quiero referirme al anuncio español donde se afirmó que este reconocimiento se basa en 3 principios: justicia, paz y coherencia. Y yo quiero ratificar que han sido consecuentes con estos principios de paz, de justicia y coherencia, algo que hace falta: coherencia, coherencia. Hace falta y mucho, especialmente en Europa y en Estados Unidos. Y esto decía que, si bien tiene un valor simbólico, también tiene otras implicaciones políticas y jurídicas, por lo que agradecemos enormemente a España y a su pueblo. También quiero agradecer a Aragón, a Zaragoza, por las constantes manifestaciones de solidaridad con nuestro pueblo. Y tal vez muchos se pregunten, ¿de qué sirve manifestarse tanto, izar la bandera? Y tal vez algunos resten importancia a estas manifestaciones. Hermanas, hermanos, esto es muy importante. Para nosotros que estamos sufriendo este genocidio, para nuestro pueblo que está siendo
castigado y asesinado, exterminado, al ver que los pueblos salen a manifestarse en contra de este genocidio, esto les da aliento, esto les da esperanza, esto les da confianza en la humanidad, porque sin estas manifestaciones tendríamos todo el derecho de preguntar, ¿qué pasa con la humanidad? Perderíamos la esperanza y la confianza en la humanidad. Así que, por favor, sigan manifestándose a favor de la paz, de la justicia, no necesariamente por amor a Palestina, por amor a la humanidad, no en contra de Israel, en contra de las injusticias, en contra del colonialismo, de la ocupación. Y al fin y al cabo, por ustedes mismos, por sus valores, por sus principios. Y también quiero destacar el valor de los jóvenes, especialmente los universitarios, que durante mucho tiempo se pensó que estaban muy ajenos, alejados, enajenados y apáticos. La verdad es que han demostrado un gran valor y han demostrado un gran compromiso con sus propios valores y principios, por lo que les agradecemos, les pedimos que por favor continúen con esto, porque esto habla bien de ustedes mismos y también va por el bien de su futuro, porque es su futuro y son sus valores. Yo quiero terminar con agradecer a la compañera Asun, que es participante de la ruta de la flotilla, y ella va a hablar de esta iniciativa que también es un esfuerzo sumamente importante y valioso. Les agradecemos una vez más, agradezco a mi hermano Ibrahim, a la Casa Palestina, y quiero destacar a la mujer palestina y la mujer de esta Casa de Palestina por su valor, por su participación, por sus aportes, por su compromiso, por sus valores y por sus enseñanzas. Y como decía la Declaración de Independencia de Palestina, la mujer palestina es la guardiana de nuestro eterno fuego. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo también lo primero que quiero hacer, yo vengo desde Madrid y lo he dicho innumerables veces, pero lo voy a repetir una más y seguro que lo seguiré diciendo otras tantas. Y es dar las gracias a la Casa Palestina de Aragón porque siento profunda envidia desde Madrid de lo que se hace aquí. Pero siento profunda envidia de la capacidad de unir, de unificar y de tener claro cuál es la brújula y dónde tiene que apuntar la brújula. Y la brújula tiene que apuntar a Palestina y nada más que a Palestina, sin adjetivos, sin absolutamente nada. Y creo que esto, la Casa Palestina de Aragón, y yo lo quiero personalizar en dos personas a las que quiero mucho, que son Elisa y Ibrahim. Creo que lo personalizan, lo personifican y gracias a esta inmensa labor luego podemos ver actividades tan potentes como fue la bandera humana que se hizo en la Plaza del Pilar. Entonces vaya por delante la máxima reconocimiento y agradecimiento. Bueno. Vengo a hablar de lo que es la Flotilla de la Libertad. No sé si, supongo que algunos habréis oído hablar de ella. Es una campaña internacionalista. La Flotilla de la Libertad, tal y como se la conoce ahora, se la plantea como origen en el 2010, cuando un barco, el Mavi Marmara, con más de 700 personas internacionalistas, fue asaltado en aguas internacionales en un acto de piratería por la Marina israelí. Pero realmente la Flotilla de la Libertad tiene un pasado anterior. Cuando se habla de que lo que está sucediendo ahora mismo en Gaza empezó el 7 de octubre, quiero decir que las flotillas en un principio eran a través de la plataforma
No, el Freedom Movement to Gaza empezó en el 2007, que fue justo cuando se inició el bloqueo a Gaza, cuando Israel empezó en esta política de asedio y de tratar de asfixiar a la población palestina de Gaza, atacándoles por todos los métodos posibles, no dejando que los pescadores pudieran salir a faenar y traer pescado a sus casas, no dejando que los agricultores pudieran cultivar sus tierras, porque Israel siempre determinaba cuál era la línea dentro de su propio territorio en el que podían cultivar o en el que podían salir a navegar. Entonces, en el 2007, a través del Free Gaza Movement, zarpan unos barcos que entonces sí consiguen romper el bloqueo. Gracias a esto, claro, en esos momentos Israel no los consideró importantes, y gracias a esto, cuando el ataque del 2008-2009, las navidades del 2008, que había personal internacional en Gaza que pudo documentar las masacres que se llevaron a cabo en aquel momento. De ahí el documental que supongo que muchas habréis visto, Matar un elefante, de Alberto Arce, que documentó claramente cómo se atacaba con fósforo blanco a la población palestina. Estos barcos, hubo cuatro navegaciones para romper el bloqueo que, insisto, se consiguió romper. Entonces, en el 2010 se crea la coalición de la Flotilla de la Libertad, intentando que la denuncia y llamar la atención a nivel internacional de lo que allí estaba sucediendo fuera una campaña mucho más potente. Entonces, desde Turquía se fletó un barco con más de 700 personas, el Mavi Mármara, que ahí fue, sí, asaltado en aguas internacionales por los piratas israelíes, porque son piratas asesinos, y asesinaron a 10 compañeras. Supongo que esto, en aquel momento, sí, efectivamente fue como algo que se difundió bastante en los medios, quizás tenéis información de esto. Bueno, a partir de ahí, a pesar de lo dramático de la situación, de la pérdida de vidas humanas, la flotilla determina que se sigue, que a pesar que quienes realmente, nosotros somos una herramienta para visibilizar el sufrimiento del pueblo palestino de Gaza, en este caso, y para visibilizar la situación de opresión, de bloqueo, de sitio de toda una población. Entonces, en el 2011 se crea una nueva flotilla. La coalición está formada por más de 12 campañas, americana, sueca, irlandesa, española, francesa, malasios, es decir, prácticamente cubre todo el globo terráqueo. Entonces, en el 2011 se inicia una nueva campaña y, en este caso, se apuesta por que cada campaña ponga un barco. En lugar de un barco grande, con mucha gente dentro, diferente, cada campaña un barco para romper el bloqueo. Se determina que la zona de salida es Grecia y entonces en diferentes puertos de la costa griega se llevan los barcos, salvo dos. Uno, el barco irlandés, que queda en un barco turco, y el francés, que por problemas técnicos se demora en zarpar y no llega a Grecia en la fecha prevista en la que estaban el resto de los barcos. Bueno, lo que sucede en esa ocasión es que Israel presiona al gobierno griego y en un espacio de una semana crean, estando todas las participantes de la flotilla de los diferentes países en Grecia, crean una ley ad hoc para impedir que todos y cada uno de los barcos de la flotilla que están en puertos griegos puedan zarpar en dirección a Gaza. El barco que está en Turquía es también en un acto de piratería del Mossad, es saboteado, creando unos desperfectos en la parte baja del barco que si hubieran navegado, obviamente hubieran muerto ahogados absolutamente todos los integrantes de aquel barco. Lo que sucede es que la campaña, sabemos a lo que nos enfrentamos, sabemos
que representa a Israel. Pues teníamos buzos, los barcos siempre están vigilados y aún así con chequeos subterráneos a través de buzos, y por eso se detectó esto y afortunadamente podemos decir que no ocurrió una desgracia como hubiera sido. Ese año, como digo, no pudimos navegar. En la campaña española teníamos el barco Guernica, éramos 45 participantes. Estuvimos un mes asediados por dos barcos de la Marina griega, uno en proa y otro en popa. No podíamos mover el barco medio metro porque literalmente no había espacio. Y en algunos días durante aquel mes incluso teníamos otro buque de la Marina en la bocana de lo que era el puerto. El único barco, como comentaba anteriormente, era el barco que no estaba en las costas griegas ni turcas, era el barco francés, el Dignité, que había tenido problemas de fechas y se había retrasado. Entonces, ese fue el único barco que pudo, salvando las restricciones del gobierno griego de la mano de Israel, intentar romper el bloqueo. Así fue y sucedió lo que sucede con Israel, que nuevamente en aguas internacionales fue asaltado en un acto de piratería por la Marina israelí, sus participantes secuestrados, obligados a ir a Israel. No era, la flotilla no tiene ningún interés en ir a Israel, su interés es romper el bloqueo y su destino es Gaza. A partir de ese año, cada 2-3 años, en la medida en la que la flotilla es capaz de generar recursos para comprar nuevos barcos, se navega. Se navega para romper el bloqueo y para denunciar lo que allí está sucediendo. Insisto, se empezó a navegar en los 2007, estamos en el 2024. Este año, una nueva flotilla, en el mes de abril, ha intentado volver a zarpar para romper el bloqueo de Gaza. Y este año, por la situación que todos estamos viendo que sucede en Gaza, se hizo una apuesta para ir con un barco muy grande, con ayuda humanitaria, con un carguero cargado con más de 5.500 toneladas de ayuda humanitaria, con ambulancias, con material de todo tipo, con alimentos. En este caso, nuevamente hubo presiones de Israel, y en este caso lo que se forzó fue a que la bandera del barco insignia, que tenía bandera de Guinea-Bissau, retirara la bandera. Con lo cual, casi 500 personas que estábamos en Estambul, dispuestas y listas a navegar hacia Gaza para romper el bloqueo en compañía de un carguero con 5.500 toneladas de ayuda humanitaria, el día siguiente, antes de zarpar, fuimos obligados a volver a nuestros lugares de origen, porque obviamente no pudimos hacerlo. En cualquier caso, este año la Flotilla de la Libertad tiene en el mes de mayo, porque en paralelo de esta iniciativa que se pretendía hacer con este buque grande, con una presencia de más de 500 activistas, se había preparado otro barco más pequeño, más en la línea de los barcos que en los últimos años han navegado hacia Gaza, que ha salido del norte de Europa, costeando, parando por diferentes puertos, con la idea de sensibilizar a la población donde se para, se hacen actividades, se trata con los políticos, instituciones, para intentar hacerles ver lo que está sucediendo y que se tienen que mover. Los políticos tienen que hacer algo más que hablar y tienen que hacer el trabajo que no hacen y que intentamos hacer desde la sociedad civil. Entonces, en estos momentos, este barco se llama el Handala y en estos momentos está en Coruña. Llegó a Santander y en lo que corresponde al Estado español, la ruta es hasta en Santander, ahora está en Coruña, de Coruña navega a Lisboa, de Lisboa hará una siguiente parada Vélez-Málaga,
allí se subirá nuestro compañero Ibrahim, que hará ese trayecto Vélez-Málaga-Denia, y de Denia ya va hacia Francia, Martigues, Italia, y desde un punto que no puedo, por motivos obvios, contaros, emprenderá a mediados de agosto la ruta nuevamente hacia Gaza a romper el bloqueo. Esperamos poderlo romper, aunque no somos ilusos. Sabemos que no podremos hacerlo, que volverá a haber un acto de piratería por parte de Israel, que habrá más o menos violencia, como siempre la hay, porque siempre hay violencia en estos actos de piratería. Claro, no han vuelto a matar como mataron en el 2010 a compañeras, pero siempre ha habido violencia. También tengo que decir que la peor parte se la suelen llevar la tripulación, porque no se respeta las órdenes de Israel cuando se comunica con los barcos y comunica que estamos en una ruta equivocada y que tenemos que redirigir la ruta, y dan unas coordenadas. Y lo que nuestros barcos y nuestra tripulación dice, que nuestra ruta está bien dirigida, que nos dirigimos a Gaza y que no vamos a modificar la ruta. Cuando esto sucede, se crean unos minutos muy violentos en los que obviamente hay una discusión por radio muy fuerte con la Marina israelí, en la que ellos tratan de obligar que los barcos giren el rumbo, y nosotros nos mantenemos firmes hasta que se llega al momento de choque, que es cuando asaltan los barcos. Entonces, claro, el capitán mantiene el rumbo, y es rumbo a Gaza. Y lo que sucede es que se genera la violencia. Cuando hablo de violencia, hablo de violencia importante. De violencia importante. Y luego hay otra violencia que también es importante, y es que efectivamente te obligan a ir con los barcos, toman el control de los barcos y terminan en un puerto israelí. Te encarcelan y te culpan de haber entrado ilegalmente a Israel. O sea, te asaltan. Esto no es violencia, es terrorismo de Estado, Sí. es piratería con la protección de la comunidad internacional. He dicho que es acto de piratería, cuando he comentado son actos de piratería, es lo que comentaba. Entonces, ellos llevan a Israel, te encarcelan, te dicen que has entrado de forma irregular en Israel y crean, claro, te dan la opción a que tú aceptes eso y salir corriendo, sin juicio y sin nada, que firmas un documento, con la posición es que no aceptamos estos cargos, porque no hemos ido a Israel, nos han secuestrado en un acto de piratería y nos han llevado allí. Se crea un juicio, en esos momentos al final termina habiendo una deportación y devuelven a las personas a su origen, a su lugar de origen, pero se quedan con los barcos. Se quedan con los barcos y se quedan con todo el material de los barcos. Se quedan con las pertenencias de todos los activistas. Se quedan con los ordenadores, se quedan con el dinero, se quedan con las tarjetas. Son unos ladrones, además de asesinos y de piratas. Y estas son las experiencias que tienen las participantes de la flotilla. Pero lo importante no son las participantes de la flotilla, y yo insisto siempre en esto. La flotilla y sus participantes solamente son una mera herramienta para denunciar lo que allí sucede. Y en este año, finales del 2023, lo que llevamos del 2024, todo el mundo miramos hacia Gaza con espanto, pero el espanto viene de muy atrás. El espanto viene de muy atrás. Insisto, en el 2008, 2009, en ese ataque brutal que vivimos, si algo más se pudo ver fuera, fue gracias a que personas que estaban dentro del Free Gaza Movement pudieron entrar y, como si lo dicen los blanquitos, no lo creemos más que si no lo dicen los palestinos, que están cubriendo desde siempre con una profesionalidad increíble lo que allí sucede, pues pudimos, insisto, ver a través del documental Matar un elefante lo que allí sucedía, y pudimos
saber con plena certeza, sin pensar, nos lo están contando estos, que vaya a saber, nos lo cuentan porque quieren vender su historia, que allí ya se estaba utilizando fósforo blanco sobre la población y que se estaban incendiando los almacenes de la UNRWA con la ayuda humanitaria para toda aquella población asediada. Entonces, bueno, esto es la Flotilla de la Libertad. A pesar de que ahora en abril nos frustraron esta intención de navegar, seguimos peleando, estamos trabajando de forma activa para conseguir nueva bandera, para conseguir puerto seguro, porque el problema, también tengo que decirlo, de no poder navegar en abril no solamente fue el que nos quitaran una bandera, es que Turquía tampoco facilitó las cosas, porque Turquía podía haber ofrecido su bandera y estábamos en un puerto turco. Quiero decir que esto de soltar los balones unos a otros, entonces quiero decir que, bueno, no pudimos navegar no solamente porque Israel forzó a Guinea-Bissau a quitar la bandera de Guinea-Bissau, sino porque Turquía tampoco dio el paso al frente como para decir, los barcos están en un puerto turco, aquí está mi bandera y salgan ustedes. Esto no ha sucedido. Ahora, como digo, estamos intentando encontrar un puerto seguro, porque Turquía obviamente no es un puerto seguro, Estambul demostró que no es un puerto seguro, y si somos capaces de que un Estado en todo este planeta tenga un mínimo de decencia, de dignidad, de respeto a los derechos humanos, a los valores universales y demás, tendremos bandera y volveremos a navegar. En cualquier caso, la flotilla siempre, siempre, siempre navegará, y navegará para romper el bloqueo. Y algún día lo conseguiremos. Fuimos muy claros, aclaramos todo. Ahí hay una... A ver. ¿Ya? Bueno, yo me siento abrumada por todas las gracias que nos habéis dado, pero es que el darnos la oportunidad de estar aquí, de hacer lo poco que podemos hacer, para mí es un orgullo y una satisfacción, y me siento más humana. Gracias a vosotros, porque lo hacéis de maravilla. Gracias. Una cosa que no he dicho. Mañana va a haber una navegación en el Nilo y os invitamos a todas a participar. En el Ebro. ¿Qué estaría pensando yo? ¿En qué estaría pensando? En el Ebro. Menos mal que lo he dicho, el del Tajo, que hubiera quedado un poco más raro. Bueno, que mañana en el Ebro habrá una navegación y que estáis invitadas. ¿Qué estaría yo pensando? Bueno, me dicen que aquí hay un relator de derechos humanos, el señor Pedro Roja, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos. Gracias. Gracias a ustedes, gracias a todos y a todas. Sí, que va, esto para la cámara. Sí. En efecto, soy el relator de Naciones Unidas para los Derechos Humanos al agua potable y al saneamiento. Lo han explicado, lo ha explicado ya usted perfectamente. Desde el principio, incluso antes, lo que fue el bloqueo de la Franja de Gaza ya supuso, entre otros muchos crímenes, la quiebra de los derechos humanos al agua potable, porque Gaza solo tiene una fuente natural de agua potable, que es el acuífero costero. Pero el acuífero costero, dada la población de Gaza, que son 2.200.000 habitantes como mínimo, de los cuales, si no me equivoco, más de 700.000 no están allí porque han decidido vivir en Gaza, sino porque son poblaciones expulsadas de sus casas, de sus territorios, y obligados y obligadas a vivir en campos de refugiados en la Franja de Gaza. Entonces, esa hiperpoblación tan concentrada
ha exigido durante todo el proceso del bloqueo y en todo momento pues una sobreexplotación del acuífero. El acuífero tiene una renovación natural del orden de 60 hectómetros cúbicos cada año y sin embargo han tenido que bombearse para abastecer condiciones mínimas en malas condiciones, como diré ahora, del orden de más de 3 veces más de 200 hectómetros cúbicos. Entonces eso ha llevado a una sobreexplotación. ¿Qué pasa en un acuífero costero si sacamos más agua de la que le entra? Pues que se produce una intrusión marina masiva. Entonces el acuífero a lo largo de todo este periodo se ha ido salinizando. Por otro lado, las plantas de saneamiento, las pocas plantas de saneamiento que hay del agua cloacal para 2,5 millones casi de habitantes, son muy insuficientes, entre otras cosas porque hay un precepto que ya sabrán en el bloqueo de Gaza durante todo este tiempo atrás, antes de la guerra, que era los materiales que Israel consideraba de doble uso, que son prácticamente casi todos, doble uso en el sentido de que se pueden usar para obra civil, pero también para su confrontación armada. Entonces, el 70% de los materiales que se necesitan para la construcción y el mantenimiento de las plantas de saneamiento son considerados de doble uso y, por tanto, bloqueados. Entonces, ha hecho que la mayor parte de las aguas cloacales no se hayan podido depurar y hayan ido también contaminando el acuífero. De manera que tenemos un acuífero hipersalinizado y contaminado con fecales. Cuando empieza la guerra, explícitamente Israel dice y mantiene, y no lo dice un soldadito que va por allí por el frente, sino lo dicen las altas autoridades, los generales, los ministros del ejército: vamos a cortar el agua, la alimentación y las medicinas. Bueno, eso, como se ha dicho, con la escasa legislación internacional de que nos hemos dotado en el mundo, si leéis lo que dice el Estatuto de Roma sobre crímenes de lesa humanidad, artículo 7, cortar la alimentación, las medicinas a la población civil, el agua, es un crimen de lesa humanidad en su categoría de exterminio. Vale, pues eso no solo lo han dicho, sino que lo han hecho. Bueno, lo han hecho, y para hacerlo además hay una cuestión clave. Basta cortar la energía. En Gaza, si cortas la energía, dejan de funcionar lo que han sido en realidad quien ha abastecido de agua potable en un orden del 40% de la población, que son las 2-3 grandes desaladoras que hay, ¿no? Y que necesitan energía. En el momento en que cortas la energía, las desaladoras colapsan. Las pocas plantas de saneamiento que hay también colapsan. Entonces, en ese sentido, prácticamente se corta. Bueno, por otro lado, el agua se distribuye por camiones, no tienes red o tienes poca. Entonces, en definitiva, tú colapsas la energía y colapsas el agua. Eso es lo que ha venido y viene ocurriendo. La cantidad de agua que luego entra es mínima, no llega a un porcentaje absolutamente irrisorio, con lo cual, aunque las estimaciones que a mí me llegan son a veces varían en número, la cantidad de agua disponible en media por día es absolutamente irrisoria. Pero lo peor de todo no es que sea poca, es que es agua contaminada en su mayor parte, con lo cual es lo que yo llamo tener poca y agua contaminada, es una bomba silenciosa. Es una bomba silenciosa que mata en silencio, sobre todo niños y niñas, por disentería. Hay varias enfermedades masivas que llevan a, en condiciones en que no hay atención médica, pues sobre todo las criaturas más débiles mueren silenciosamente. Es una bomba silenciosa, pero no menos letal. Y se abre también la realidad de epidemias que pueden llegar a matar más gente que la que matan las bombas más espectaculares, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hemos denunciado por parte de los relatores. Yo, en mi caso, dio la casualidad de que este año el año pasado el informe que presentaba ante la Asamblea General de Naciones Unidas era el agua como herramienta o como instrumento puente para la paz. Lógicamente hacía referencia, la tenéis en la web, hacía referencia en un momento determinado a la situación de Gaza antes de empezar la guerra, y decía un poquito lo que he dicho, que era un campo de concentración o una prisión a cielo abierto.
En aquel momento que no había empezado la guerra recibí ya presiones, pero bueno, la condición de relator independiente te permite también elegantemente eludir esas presiones por parte de estados amigos, de los que apoyan a la relatoría, y pidiéndomelo, por favor, quita ese término. Ya dije, bueno, pues si me dicen ustedes qué término puedo poner para expresar la realidad, yo estoy dispuesto a cambiar el término. El problema es qué término usamos. Entonces hubo varios estados, al final indirectamente me llegaron a decir una cosa que es un poco increíble. Me llegaron a decir, hombre, en vez de campo de concentración o prisión a cielo abierto, ¿por qué no usas, no me lo dijeron oficialmente, me lo dijeron extraoficialmente, el término apartheid? Yo me quedé así y dije, bueno, ¿qué? Apartheid es menos grave. Y me dijeron, no, es muy grave, pero es lo que viene usando el Human Rights Watch desde Estados Unidos desde hace tiempo, y hombre, como que ya se acepta. Ahora, me parece una vergüenza, pero como anécdota, ¿no? Entonces, en el debate que hubo, había recién empezado la guerra, y entonces las intervenciones que hubo, por haber citado simplemente esto y haber citado un poco que la guerra amenazaba una situación todavía mucho peor, pues me llevó a que en la réplica que tenemos los relatores, que es la que cierra el debate, pues dije, vale, pues la réplica la dedico a Gaza, y la dedico además en castellano, español, pues tú puedes hablar en cualquiera de los idiomas oficiales, y la dediqué directamente hablando ya luego pues en una declaración formal con Albanese, con Francesca y con 2 o 3 relatores más, que hemos mantenido un poco declaraciones sistemáticas. Riesgo en aquel momento de genocidio, que fue de nuevo motivo de escándalo y motivo de presiones, pero era evidente. Lo que en aquel momento se dijo como abriendo brecha, pues ya no es riesgo, ya se acepta, ya está en los tribunales. Luego, por tanto, bueno, pues se hace lo poco que podemos, pero en definitiva lo que se nos debe exigir, que es como expertos independientes, que ya prácticamente lo firmamos siempre, todos los comunicados, prácticamente todos los expertos independientes de las distintas materias, pues lo que podemos hacer, no tenemos capacidad de cambiar las cosas, pero sí de dar mayor visibilidad a la lucha del pueblo palestino, a la lucha de la humanidad por, como usted ha dicho, un orden democrático y por la paz. Y en esa medida que empoderamos esa lucha, pues hacemos nuestra pequeña contribución. Gracias. Bueno, amigo, aquí hay alguien que quiera. La verdad que lo primero es que hay que felicitar a la Casa Palestina en Zaragoza por todo el esfuerzo que están haciendo para añadir cada vez mucho más comprendidos y comprensivos con la causa palestina y con la lucha del pueblo palestino. Yo, en nombre de ASECOP es una asociación europea de cooperación con Palestina, una asociación modesta, una asociación de trabajo totalmente dedicado a Palestina, y con esa visita la verdad que yo me siento mucho más confiado que podemos seguir juntos. Creo realmente que esto significa que estamos empezando, después de largo recorrido, a estructurarnos mejor, a instalarnos dentro, digamos, de las sociedades que vivimos, en Zaragoza, en Andalucía, en Barcelona. Nos falta mucho, pero de aquí yo salgo realmente con una impresión muy positiva para seguir juntos, cercanos, que consideren a ASECOP como una institución hermana, después de casi más de 280 proyectos que hemos instalado en Palestina, que nos consideran como sus hermanos pequeños aquí en Zaragoza. Nosotros aquí vamos a intentar, digamos, arrimarnos el hombro con los compañeros de la Casa Palestina en Zaragoza
Nosotros tenemos alguna experiencia, tenemos algunos materiales, tenemos algo con el que nosotros podemos echarle una mano. Y que también ellos nos pueden enseñar muchas cosas de lo que ellos tienen, sin duda alguna. El aprendizaje es mutuo, pero la unidad es sagrada. El trabajo conjunto, no existe nada para los palestinos que lo pueda superar de importancia. Tenemos que aprender a trabajar juntos. Tenemos que aprender a superar cualquier superficialidad en nuestra relación, porque nosotros los palestinos posiblemente no hay ningún pueblo que siente el cariño hacia los palestinos más que los palestinos mismos. Esa es la pura realidad, sobre todo fuera de Palestina. Consideran que aquí llevo con ustedes todo el agradecimiento, toda la valoración a los compañeros y amigos y trabajadores de ASECOP. Y os agradezco mucho la invitación que me habéis cruzado y la intención que también tienen con nosotros. Yo tengo una pregunta que es personal y que traslado de parte de la comunidad con la que trabajo para el desarrollo y el cuidado de la infancia. Voy a intentar no echarme a llorar. Estamos muy preocupadas por el impacto que este genocidio está teniendo en la población infantil. No lo voy a conseguir. La gente necesitamos saber cómo ayudar desde aquí y hay como una pregunta muy pulsante sobre ¿hay alguna organización, algún sitio al que podamos encauzar nuestras donaciones, que esté trabajando en el campo directamente, porque hemos estado colaborando con la UNRWA durante muchos años, pero nos dicen que no están tratando directamente con el tema de órfanos y niños perdidos, abandonados, y es que no nos quita el sueño. Y si pudierais recomendarnos a alguien que en el campo esté directamente trabajando, sería de mucho agradecimiento. Gracias. Gracias. La verdad es que yo quiero empezar agradeciendo a todos ustedes por su presencia y por su interés. También quiero valorar enormemente el testimonio del amigo Pedro Rojas, y es muy valioso porque él es un relator que ha vivido la experiencia y ha hecho un trabajo profesional, pero lo profesional no quita lo humano. Lo profesional tiene que está al servicio de lo humano. Y yo quiero agradecer su humanidad, querido amigo, y no aceptar el chantaje ni la presión es parte del ser humano y del ser profesional. Así que infinitamente gracias. También quiero agradecer a todos por su compromiso con Palestina, con su lucha y la importancia de la unidad. La verdad es que tenemos que ser autocríticos y reconocer que nos falta un buen camino para recuperar nuestra unidad nacional, y antes de pedirle a cualquier cosa, tenemos que tener esto como la primera prioridad de recuperar nuestra unidad nacional, que es el paso necesario e indispensable para recuperar nuestros derechos. Es un esfuerzo que tenemos que hacer, y la verdad es que no deberíamos hablar de esto. Esto lo tendríamos que practicar en todo momento y en todo acto. Pero es la verdad. Con respecto a los niños, la infancia, yo quiero que tengan presente que en la Franja de Gaza hay 650,000 niños en edad escolar que no están yendo
a las escuelas, porque en la Franja de Gaza, antes del 7 de octubre, había 563 escuelas públicas, de las cuales 516 han sido destruidas. También es bueno recordar que las escuelas se han convertido en un lugar de refugio de los desplazados y aún así han sido bombardeadas, destruidas y quemadas con los desplazados en su interior. También hay que recordar que estos niños que viven los efectos del exterminio, la pérdida de sus padres, de sus hermanos, de sus madres, de sus compañeros, de sus amigos, tienen consecuencias que marcan la vida de uno. Quiero que se imaginen por un momento cómo se sentiría un niño que sobrevive al bombardeo y que lo rescatan por debajo de los escombros. ¿Cómo podría sobrevivir este niño una vida normal? Yo no quiero chantajearles emocionalmente, pero esta es la verdad. Anteayer o el día antes, Naciones Unidas publicó un informe que hay 21.000 niños que están perdidos. No se sabe dónde se encuentran, no tienen a sus familiares o no encuentran a sus familiares, no hay quien se haga cargo de ellos, no hay quien les cuide, no hay quien les brinde los elementos básicos ni la comida. Simplemente están vagando 21.000 niños. ¿Qué efectos tendría esto en la vida de estos niños? Yo quiero contarles que yo nací en un campo de refugiados. Viví en condiciones paupérrimas, pero al menos tenía a mi padre, a mi madre, a mis tíos alrededor. Todos pasábamos hambre juntos, pero estábamos uno al lado del otro. Nunca hemos perdido este nexo familiar, humano, el cariño, a pesar de la escasez de material. Pero estos niños ni siquiera tienen este cobijo emocional, familiar. Y luego, estos niños que sí hay que reconocer que nuestro pueblo sufre muchos trastornos producto de la realidad que vive. Pero estos niños tampoco tienen atención psicológica o psiquiátrica. Están vagando, simplemente. Y estos seguramente tendrán muchas consecuencias y complejos, problemas psiquiátricos, psicológicos. Quiero que recuerden que cuando hay alguien en Estados Unidos que llega a una escuela, dispara, lo tratan de desquiciado, de trastornado, de enfermo. Pero yo les quiero, y apuesto por esto, si uno de estos niños, cuando grande, hace algo, será terrorista árabe, palestino, musulmán. Y no consideran por lo que ha pasado y las consecuencias que esto produce. Yo quisiera que este occidente civilizado mida con la misma vara y que se preocupe de la infancia en Palestina como se preocupa de la infancia en Ucrania. Porque en Ucrania sí se preocupan de los niños y están exigiendo la liberación de los niños que están secuestrados por Rusia. ¿Y por qué no se exige por la infancia palestina? Otro
otro elemento de la doble moral y el doble rasero. Hay instituciones, principalmente la UNICEF, que está advirtiendo constantemente de los riesgos y los peligros y las consecuencias de la realidad que vive el pueblo palestino y específicamente la infancia. Pero estas advertencias de la UNICEF pasan desapercibidas porque UNICEF no tiene el poder de imponer sus políticas, sus recomendaciones. Quien tiene el poder es Estados Unidos. Y Estados Unidos es cómplice y partícipe de la realidad que vive el pueblo palestino. Es partícipe del genocidio, porque quien suministra armas y dinero al genocida es genocida. Quien lo protege también es genocida. Miren, hemos recibido muchas solicitudes que llegan a la embajada de familias españolas que quieren adoptar a niños de la Franja de Gaza. Y yo quiero contarles que en nuestra tradición, normalmente la adopción no se da a otros que no sean familiares, porque según nuestra tradición, si el hijo de mi primo de tercer grado queda huérfano, es mi obligación hacerme cargo de el hijo de ese primo de tercer grado. Es mi obligación, no es ningún favor que hago, ¿no? Entonces, esto está peligrando en la Franja de Gaza, porque hay familias enteras que están siendo eliminadas, que quedan eliminadas del registro civil, familias enteras. En el mes de diciembre, en la Complutense de Madrid, me invitaron a leer los nombres de las víctimas. Y yo empecé con los primeros. Había 92 miembros de la misma familia. 92. ¿Qué quedó de esta familia? Con el mismo apellido Al-Astal. ¿Ah? ¿Qué quedó de esta familia? Si sobrevivió algún niño, no le quedó familiares que se hagan cargo. Entonces, este es un impedimento que nuestra tradición y nuestra legislación no permite la adopción, sino a la misma familia. Luego tenemos el problema de tener un registro fidedigno de estos niños. Tercero, habrá que crear alguna instancia para normar y regular las posibles adopciones de estos niños. Yo sé que los niños merecen una atención inmediata, ya, y no esperar todo esto. Pero, ¿cómo? Si Israel ha cerrado las fronteras, los puestos fronterizos, y no permite el ingreso, como decía Pedro, ni del agua, ni el combustible, ni medicamentos, ni comida, nada. No lo permite. Hoy hay más de 350.000 niños que están amenazados de morir por hambre. ¿Y por qué el hambre? Porque Israel impide el ingreso de alimentos con la complicidad y participación de Estados Unidos. Hay que decirlo, Estados Unidos es responsable como el Estado de Israel. La verdad es que habrá que actuar de una forma urgente, ahora, para tratar de salvar a esta infancia. Ayer, la magnanimidad de Estados Unidos y de Israel permitió la salida, no sé, parece que de 21 enfermos para recibir tratamiento. 21. Estamos hablando de decenas de miles de heridos, sin contar los enfermos crónicos de cáncer, de riñones,
que no reciben ninguna atención médica. La verdad es que es un tema que hasta ahora no ha tenido el trato que merece, pero es un problema muy, muy, muy serio. Puedo entender que su tradición, su legislación impida una adopción, pero una acogida temporal tampoco. Es que no pueden salir, ya lo sé, pero no se hacía porque la familia se hacía cargo. Ya, pero que ahora que no quedan familiares. Ahora habrá que ver cómo se resuelve esto. Yo no tengo la respuesta y pienso que en este momento nadie tiene la respuesta, pero hay que empezar a buscar una solución ya. Pues eso, aunque temporalmente que se puedan estar atendidos y que se les abra una puerta a los niños, porque tal vez sea una salida. Sino qué futuro queda de los gazatís si luego esos niños no podrán desarrollarse, no podrán estudiar, no podrán hacer nada. Entonces, sí, tiene razón. Los niños en cualquier parte del mundo nunca deberían estar pasando hambre, sed, miedo, falta de asistencia médica, nunca. Deberían estar jugando y estudiando para aprender a ser mejores que sus antecesores, evidentemente. Y desde luego nunca deberían ser asesinados por las armas ni empuñarlas tampoco. Gracias, Elena. Gracias. Al final concluimos el acto y solo deciros que mañana a las 11:30 estaremos en el Puente de Piedra para hacer la actividad en apoyo a la Flotilla de la Libertad y para visibilizar y concienciar a la gente que estén al tanto por si les ocurre algo cuando vayan en agosto y que la gente por lo menos mediáticamente esté al tanto. También deciros que ahora mismo seguiremos con el tema del pasaporte palestino que hemos hecho aquí en Casa Palestina para la gente que quiera. Las compañeras estarán ahí para rellenar los nombres y eso, y con que se haga una lista o lo que queráis, vamos haciendo eso para ordenar un poco y estáis invitados también a un picoteo que estamos preparando ahora, ¿vale? Muchísimas gracias por estar y por vuestra asistencia. Gracias.